Bueno, buenos días a todos. Ustedes son mi inspiración. Se levantan temprano los domingos para venir a escuchar la palabra de Dios. Qué emoción eso, me inspira muchísimo y qué gusto verlos una vez más. Como decía mi esposo, la semana pasada estuvimos en nuestro evento Pasión por Jesús. ¿Quién estuvo aquí? Si puede levantar su mano. ¿Verdad? Fue un tiempo de mucha bendición donde Dios nos dio palabra, disfrutamos su presencia a través de la adoración y fueron tiempos muy hermosos. Entonces hemos sentido poder compartir con ustedes, seguir como procesando este mensaje juntos que Dios nos trajo a través de la vida de nuestro pastor, a través de la vida de Benjamín Núñez, de Mariano. Entonces, esta mañana vamos a estar compartiendo un poquito acerca de eso. Yo sentía como poder juntos seguir masticando este mensaje y recordándonos cada una de las palabras que Dios trajo a través de ellos. Entonces, ya tienen sus notas, en sus notas tenemos, Silvita no tiene, sino, ahí tiene, en sus notas es como una pequeña recopilación de ese mensaje y para lo que no pudieron estar, qué bueno, porque no se perdieron de eso, hoy vamos a poder hablar juntos acerca de esto. Así que, ¿qué les parece? Entonces, el tema es somos una generación transicional. ¿Qué quiere decir eso? Una generación transicional es una generación que está a punto de experimentar un cambio. Y como vemos aquí, Dios está preparando a Houses of Light para lo que viene. Él quiere que nuestras familias estén listas para una gran transición que está a punto de ver el planeta. Estamos a punto de entrar en una transición grande a nivel, yo diría, económico, político, religioso, social, en todas las esferas. Entonces nosotros, Houses of Light, Dios no quiere que no estemos preparados, quiere que estemos listos. Dios quiere que tu familia esté lista. Dios quiere que tú estés listo, preparado para esto que viene. Ninguna generación ha experimentado esto y estamos a punto de ver la mayor manifestación de la gloria de Dios en la iglesia a nivel mundial. Y aquí nosotros, Houses of Light, también no somos la excepción. También estamos al mismo tiempo a punto de experimentar como un clímax a nivel mundial porque las tinieblas están aumentando como nunca antes. Y vimos eso, no sé, en las Olimpiadas. Yo creo que todos observamos, o los que no escuchamos, en la inauguración que se presentó este show, en donde de manera abierta veíamos el homosexualismo, la pedofilia, y en realidad esto es una expresión de cómo está la cultura en medio de nuestros tiempos. Lo podemos ver en los medios sociales, lo podemos ver en el currículum de las escuelas de aquí de California. Entonces, el clímax del pecado todavía no lo hemos visto completamente, pero vemos que hay una aceleración en cómo las tinieblas y el pecado están aumentando en nuestra generación. Entonces son estos dos ámbitos. Está incrementando la gloria del Señor en medio de nosotros, pero también está incrementando esas tinieblas y ese pecado en medio de nosotros. Nuestra generación es testiga de esto. Nuestros ojos lo están viendo, nuestros oídos lo están escuchando, lo podemos experimentar en nuestros hogares con nuestros hijos. Entonces son tiempos, la verdad, en los que nosotros tenemos que estar preparando nuestro corazón a través de la palabra, a través de lo que estamos haciendo en nuestra iglesia. Y de hecho estamos en un tiempo de una transición gubernamental. Todos sabemos que pronto se avecinan las elecciones. No sabemos cómo va a estar nuestro país, pero Dios quiere prepararnos en todo esto. Entonces, no es casualidad tampoco que nuestro pastor esté compartiendo esta serie de Efesios de una iglesia victoriosa, en donde Dios está impartiendo la identidad de quienes somos en Él. Lo que Dios ha compartido a través de nuestro pastor en Efesios es clave para marcarnos quiénes somos. Entonces no podemos tomar a la ligera el mensaje que estamos recibiendo de parte de Dios, porque una vez más Dios nos quiere preparar. Estamos en una transición de liderazgo, de una mentalidad de Moisés a Josué, y eso lo veíamos en la conferencia, y necesitamos una metanoia,
un cambio, una renovación en nuestra mente donde lo viejo sale y entra lo nuevo. Entonces tenemos que disponernos a que las estructuras viejas sean rotas y a recibir el vino nuevo que el Espíritu Santo está derramando sobre nosotros. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro carácter tiene que cambiar. Si antes éramos inseguros y autosuficientes, hoy Dios nos está diciendo, quiero que seas esforzado y valiente. Si antes nosotros estábamos enfocados en nuestra experiencia, lo que hemos aprendido en los años de ministerio, como papás, lo que hemos aprendido en estructuras pasadas, hoy Dios nos está diciendo, es tiempo de depender totalmente del Espíritu Santo y de la presencia de Dios en tu vida. También necesitamos enfocarnos específicamente no en el contexto en el que estamos viviendo, sino ser influenciados por el Espíritu Santo para ya no caminar en el contexto hostil o tal vez en el contexto mundano en tu trabajo o no sé qué tipo de contexto te rodea, sino más bien nosotros amoldarnos a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo e influenciar el contexto en el que tú estás con la presencia de Dios en tu vida. Entonces, esa es la transición a la cual Dios nos está llevando y es por eso que nos está dando esta palabra. Entonces, por ejemplo, me encantó muchísimo que Benjamín Núñez estuvo compartiendo acerca de Isaías 6 y él hablaba de la importancia de ser una tierra fértil. Y no sé si todos se acuerdan, pero él nos llevó a la parábola del sembrador. Y él decía que hay una conexión tan cercana en lo que es Isaías 6 y esa parábola que le encontramos en Mateo, en Marcos, en Lucas, y que de hecho Jesús cuando menciona lo que es la parábola del sembrador hace una referencia a Isaías 6 y es porque ahorita nosotros estamos experimentando un momento de Isaías 6. Y por eso veíamos que en nuestra casa de oración teníamos esas camisetas, ¿no?, de Isaías 6. Y es porque abrazamos el momento en el cual Dios está hablando al nivel de toda la iglesia, en todas las naciones, donde dice, estamos en un momento de Isaías 6 donde está habiendo un sacudimiento en todas las esferas, pero Dios nos está diciendo, es tiempo que nosotros veamos al Rey de Gloria. No lo que está pasando alrededor nuestro, no digamos esos sacudimientos a nivel tal vez personal, familiar, económico, de enfermedad que te están pasando a ti, sino que pongamos nuestros ojos en Él, en el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces van a venir sacudimientos más grandes, pero nosotros vamos a estar firmes en Jesús. Vamos a estar firmes en lo que Él nos está hablando, en lo que Él nos está diciendo. Y en esta parábola del sembrador, no está en sus notas, pero en Mateo 13, versículo 14, dice así, de esta forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando todos ustedes oigan lo que digo, no entenderán, cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Entonces, esa es la referencia que Jesús está dando en la parábola del sembrador de Isaías 6, en donde Él está viendo la condición de un pueblo que sus ojos no miran, sus oídos no escuchan por causa de un corazón endurecido. Y esa es la parte de la parábola del sembrador, donde nos da varios tipos de terrenos y vemos todos los desafíos que experimentan esos terrenos, pero nuestra meta es ser ese terreno fértil, como lo dice en Lucas 8:15. Donde dice, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra y con un corazón noble y bueno la retienen y como perseveran producen una buena cosecha, producen un fruto abundante. Entonces, Houses of Light, Dios quiere que seamos ese terreno fértil, que está recibiendo la palabra,
que está entendiendo el tiempo en el que estamos y estamos respondiendo correctamente. Entonces, por eso es tan importante que nosotros recordemos lo que Dios nos está hablando en Pasión por Jesús y entre nosotros lo procesemos como iglesia y veamos cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros grupos de amistad. ¿Cómo podemos nosotros aplicar lo que Dios está hablando en medio de este tiempo tan crucial en el que estamos viviendo como iglesia y en esta generación? Entonces, aceptamos la asignación que Dios nos está dando siendo un buen terreno. Isaías, ahorita al final vamos a ver cómo Isaías responde, porque como iglesia esa es nuestra meta, responder al mensaje del Señor. Algo que nos hablaba Mariano, y es a lo cual tenemos que responder como una buena tierra, es que tenemos que encontrar nuestro lugar en las profecías bíblicas. Y yo sé que eso implica de parte de nosotros conocer cuáles son las profecías bíblicas. Tenemos que conocer qué es lo que Dios ha profetizado hace más de 1000 años a través de los profetas, en Isaías, en Jeremías, en Daniel, como Jesús mismo, Él profetizó en Mateo 24, como Juan profetizó en Apocalipsis. Entonces nosotros tenemos que conocer toda esa narrativa para poder alinearnos a esa historia profética a la cual Dios nos ha escogido. Entonces Dios nos dijo, encuentra tu papel en medio de estas profecías. Encuéntrate en lo que yo ya hablé. Entonces Mariano Senawal habló del poder de seguir las profecías bíblicas porque son el camino seguro que nos lleva a Cristo. Si nosotros nos hemos encontrado confusos, nos hemos encontrado sin claridad hasta dónde guiarnos en nuestra propia vida, las profecías son ese lugar seguro que nos llevan a Jesús. Dios ya nos dejó establecido a través de su palabra eso. Entonces el Espíritu Santo nos guía y nos va diciendo, aquí encuéntrate tú en estas profecías. Y como yo les decía, Dios ya habló a través de los profetas y es tiempo que en nuestra generación apliquemos lo que Él ya habló. Y hay una expectativa y hay una nube de testigos alrededor de nosotros que están diciendo, ok, ya lo habló Jeremías, ya lo habló Isaías, ya lo habló Jesús. Hoy es tu generación para que cumplas esas profecías y sobre nosotros está esa nube de testigos. Yo me imagino en el cielo a Abraham viéndonos, me imagino a David que nos está viendo y aún decía Mariano, no es justo que nosotros seamos esa generación donde se van a cumplir esas profecías. No es justo. Tuvo que haber sido David, por ejemplo, tuvo que haber sido Pablo, por ejemplo, el que lo experimentara, pero te tengo esa noticia, eres tú, son tus hijos, son tus nietos, los que van a experimentar estas profecías que se hablaron hace más de 1000 años. Por eso es clave que nosotros entendamos el momento en el que estamos y que podamos responder. Entonces, como parte de la última generación, tenemos la responsabilidad y el privilegio de ser los que vamos a cruzar la línea de meta y muy probablemente ver a Cristo venir en las nubes. Hay una gran responsabilidad que tenemos y es un privilegio. Y yo les decía anoche, en mis conversaciones con Dios, yo le decía, ¿qué si yo voy a ver a Cristo venir en las nubes? ¿Qué si a mi generación, a mis hijos, le toca recibir a ese Rey de Gloria? ¿Qué? Y yo le decía, Señor, ¿estoy yo respondiendo como madre correctamente ante esa profecía que Jesús va a venir? Y la verdad, eso a mí me causa, yo les diría, me causa muchas cosas en mi corazón. Pero yo digo, Señor, yo quiero estar lista para poder recibirte.
Yo quiero preparar a mi generación que en medio de que las tinieblas se están intensificando, en medio de que el mundo alrededor de ellos va a perseguir a la iglesia, yo quiero preparar a la generación, a mis hijos y a mis nietos, para que ellos sepan que viene un Rey de Gloria y que van a haber dinámicas que nunca una generación la ha experimentado, pero esta generación la va a experimentar. Vamos a ver acontecimientos cósmicos que nunca, jamás ninguna generación ha visto. Vamos a ver todas esas dinámicas sociales, como yo les explicaba, y políticas que nunca antes se han experimentado. Y de hecho, ahorita en el Medio Oriente vemos este conflicto, ¿no? Vemos a Israel, cómo ha sido atacado por casi un año, lo cumple en octubre 7, y vemos en el Medio Oriente como esos rumores de una tercera guerra mundial que van a traer repercusiones económicas, van a tener repercusiones políticas a nuestras propias vidas. Entonces tenemos que ponernos a la luz de lo que está pasando, pero más que eso, a la luz de lo que Dios está diciendo y ya dijo en las profecías para esta generación. Amén. Entonces, yo por ejemplo observo en la Biblia y me encanta el ejemplo de María, porque María, siendo una jovencita, tal vez de 16, 17 años, ella no tenía no venía de una familia real, no tenía una posición importante, pero esta jovencita estaba lista para ubicarse y ser parte de la profecía que Dios había dado, que vendría un Mesías en su generación, y Dios la escogió para ser madre del Mesías, del Redentor, del Salvador del mundo. De igual manera nosotros tenemos que ver y decir: Señor, si tú escogiste a esa jovencita, que era una jovencita, yo podría decir tal vez común dentro del pueblo, pero ella estaba lista para recibir y alinearse a esa profecía, cuanto más nosotros que vamos a recibir la segunda venida del Mesías. De igual manera yo veo en la escritura a Simeón. Él era un anciano al cual el Espíritu le había revelado que él iba a ver al Mesías antes de morir, y él estaba esperando ese momento. Se ubicó dentro de la profecía bíblica y su corazón estaba listo cuando vio a Jesús y lo sostuvo en sus brazos y empezó a profetizar sobre él. Entonces, así nosotros, no importa nuestra edad, no importa el lugar donde estemos, no importa si tenemos un lugar en el gobierno, si tenemos una posición alta dentro de la iglesia, no importa dónde estemos, Dios quiere que estemos preparados, porque tú eres clave para lo que Dios va a hacer en esta generación, porque Dios ya te vio a ti como ser parte del cumplimiento de estas profecías. Solo está esperando que nuestro corazón esté listo y que nosotros digamos como María: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme tu palabra, conforme tu voluntad. Que le digamos al Señor: aquí estamos, Señor. Nuestro corazón está ardiendo para ser parte del cumplimiento de las profecías del último tiempo. Nos preparamos en consagración, nos preparamos en conocer las profecías, nos preparamos en servirle a Él y responder como esta tierra, ese terreno fértil. Amén, iglesia. Entonces, Dios te tiene en cuenta para este trabajo. La clave es encontrar tu lugar. No se trata de adaptar a Dios en nuestras pequeñas historias, porque el evangelio no es rebajar a Dios a nuestra comunidad, sino encontrarnos a nosotros en su historia. No se trata de seguir nuestras necesidades. Por eso hoy Dios nos está preguntando: ¿eres capaz de dejar tu historia y seguirme? Y esta pregunta, la verdad, se me hace una pregunta muy seria que Dios nos hizo en esta conferencia de Pasión por Jesús. Porque a veces nosotros estamos muy sumergidos en nuestras historias, en nuestros problemas, aún en los propios conflictos internos de nuestro corazón. Pero Dios nos está diciendo esta mañana: ¿eres tú capaz de dejar tu historia, tus conflictos y seguirme a mí? ¿Eres capaz de despojarte de aquello que te está alejando de mí y correr hacia mí?
Esa es la pregunta que el Señor nos está haciendo esta mañana. Y una profecía bíblica no solo se trata de darnos una información acerca de lo que va a venir en el futuro. Qué bonito es saber de manera intelectual, ¿verdad? Esto va a pasar. Pero Dios dice, no se trata de eso, sino que se trata de un Padre bueno que nos está compartiendo la historia de la humanidad y nos está diciendo, hijo, quiero hacer esto, ¿quieres ser tú parte de esta historia? Entonces, hoy Dios quiere que nuestro corazón sea despertado y que respondamos a la pregunta, a la interrogante que el Padre nos está haciendo esta mañana y nos está haciendo. La verdad es una conversación que Él ha tenido con nuestra iglesia por ya varios años, diría yo. Entonces, Dios está buscando a los que quieran conectarse con sus profecías. La pregunta, ¿tú quieres conectarte a Él, con Él? Amén, qué bueno escuchar eso, porque Dios está dispuesto a incluirnos en esto. Por eso, estudiar las profecías no es para tener información de los últimos tiempos, sino para encontrar nuestro lugar allí. Y de hecho, en Primera de Tesalonicenses 5, del 19 al 20, dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos el tiempo que estamos viviendo y cuando nosotros nos ubicamos en estas profecías, nuestro corazón empieza a arder, empieza a encenderse y empieza a decir, sí, Señor, aquí estoy para lo que tú quieres hacer. Sí, Señor, aquí estoy para lo que tú quieres mandarme a hacer también. Aquí estoy para proclamar tu mensaje. Aquí estoy para orar en medio de este tiempo. Entonces nuestro corazón se enciende. Y por ejemplo, esa mañana yo quisiera compartir con ustedes algunas de las pocas profecías, las cuales son muchísimas en la Biblia, pero gracias a Dios todos tenemos una Biblia y todos podemos estudiar esas profecías en nuestra casa. Pero quiero como decirle una de esas profecías de las cuales Dios nos ha hablado y que de hecho, mientras yo las esté compartiendo a ustedes, ustedes puedan conectarse con ellas. Y no solo se trata, yo diría, de las profecías bíblicas, sino también de las profecías que Dios ha traído a nuestra comunidad, de las profecías que Dios ha traído a tu propia vida, a tu propia familia, mientras estás teniendo tu devocional, mientras Dios te está dando una palabra rema, cuando alguien se acerca a hablar y a orar por ti, por tu familia, son palabras que Él te ha dado que nosotros las tenemos que atesorar, ¿no? Pero por ejemplo veíamos en estas profecías cuáles son. En Lucas 18 del 7 al 8 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Saben de qué habla esta palabra? Habla de un movimiento de oración incesante. Y una de las profecías que Dios nos ha dado es que antes que Jesucristo regrese, el movimiento de oración se va a levantar como nunca antes en todas las naciones. Y es por eso que vemos casas de oración que se están levantando. Aquí mismo Dios en Northridge, en Los Ángeles, ha levantado una casa de oración en tu propia iglesia. Por eso oramos. Por eso estamos aquí clamando por Israel, por las familias. Estamos orando por esta iglesia, por las iglesias de alrededor, porque sabemos que el movimiento de oración es clave para recibir a Jesús. También Jesús nos ha hablado, por ejemplo, en Mateo 24:14 de la evangelización global. Eso es una profecía. Dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, cuando nosotros disponemos a predicar el evangelio en los grupos de amistad, en las calles, por ejemplo, en Afirmando tus Pasos, cuando nosotros estamos predicando el evangelio del reino, nos estamos siendo parte de estas profecías bíblicas. Entonces es tan importante. También Jesús, Él dijo de que Él iba a edificar su iglesia.
Entonces nosotros, y yo eso la verdad viene, me encanta esto, porque Houses of Light está haciendo eso. Se está uniendo a Jesús para edificar la iglesia de Él. Y yo decía, no es, ¿sabes qué? El hecho que tú vayas cada semana a un grupo de amistad no es una rutina religiosa. Tú te estás uniendo con Jesucristo para edificar su iglesia en medio de este tiempo. ¿Por qué? Porque ahí compartimos su palabra juntos, porque ahí oramos los unos por los otros, ahí compartimos el pan y nosotros estamos celebrando la Santa Cena, lo mismo que hacía la iglesia primitiva. Por eso nosotros estamos edificando sobre el fundamento de los apóstoles. Es por eso que nosotros les decimos, únete a un grupo de amistad, ven, únete a la familia espiritual, porque estamos edificando con Cristo su iglesia. Mientras recibimos invitación de parte de nuestro pastor de servir, por ejemplo, en un ministerio de decanes, de niños, en los diferentes ministerios de sanidad interior, de afirmando tus pasos, de escuela de discipulado, ¿qué estamos haciendo? Estamos edificando junto con Cristo su iglesia. Entonces, cada vez que tú vienes el lunes como asesor, es clave porque estamos siendo parte de estas profecías bíblicas. Entonces, no lo podemos tomar a la ligera. Y, por ejemplo, las escuelas que tenemos aquí en la iglesia, tenemos escuela de discipulado, escuela para padres, tantas escuelas que tenemos. Son escuelas que se nos ocurrió tenerlas así como al azar, una idea brillante que vino de parte de nosotros. No, es algo que ya el Espíritu nos está dirigiendo. ¿Por qué? Porque nos estamos uniendo con Jesús para edificar su iglesia. Entonces, cuando tenemos entendimiento de todo esto, somos intencionales. Se enciende nuestro corazón cuando estamos en nuestro grupo de amistad, cuando estamos en la escuela de discipulado, cuando estamos enseñándole a los niños allá. Se enciende nuestro corazón porque decimos, Dios, estoy siendo parte de la historia profética que tú declaraste para mi generación. Amén. Entonces, otra de las promesas, no se las voy a decir todas, pero les van a quedar en sus notas, es la de Joel 2:28, donde Dios prometió que derramaría su espíritu sobre toda carne. Y dice que vuestros hijos profetizarán, tendrán visiones y vuestros ancianos tendrán sueños. Y yo sé que muchos, tal vez sus hijos no están ahorita como muy encendidos por Jesús, o tal vez simplemente no quieren venir a la iglesia. Pero esta promesa a mí me encanta porque yo le puedo decir al Señor, Señor, tú dijiste que derramarías de tu espíritu sobre mis hijos. Tú dijiste que derramarías de tu espíritu sobre mis generaciones. Por lo tanto, yo me apropio de esta profecía. Yo la creo, yo la declaro y yo la vivo. Entonces, esa es la promesa que Dios nos está dando. Y es allí cuando nosotros somos parte de las profecías que Dios nos ha dado. Entonces, ven como un buen padre si nos dice, yo te incluí a ti en esto. Él es un buen padre. Él quiere que ninguna de estas profecías, nosotros seamos la excepción de ninguna de esas profecías. Él quiere que seamos parte de todas estas profecías y que veamos nuestras generaciones transformadas. Otra profecía que me encanta es Apocalipsis 22:17, donde el Espíritu y la novia están diciendo, ven Señor Jesús. Y hoy más que nunca se está despertando el clamor Maranata en medio de toda la iglesia. Todos anhelamos, Jesús, ven a nuestras vidas. Y no solo en su segunda venida, donde lo veremos en las nubes, en su caballo blanco, sino en nuestras circunstancias, donde queremos que su reino y su justicia sea palpable y tangible en nuestras vidas, donde cuando oramos por los enfermos ellos son sanos, y cuando vemos a Dios intervenir en circunstancias que parecen imposibles para nuestras vidas, ahí es donde le decimos, Señor, ven, anhelamos que estés en medio de nosotros. Veíamos con Mariano que las profecías hacen algo dentro de nosotros. Y eso que las profecías hacen dentro de nosotros son tres cosas.
Ellas definen nuestra identidad. ¿Por qué? Porque somos lo que las profecías dicen que somos. Entonces, tú no eres lo que el diablo dice que tú eres. Si el diablo te ha dicho que eres un fracasado, eso no es cierto. Porque Dios te ha dicho que eres un hijo amado en quien Él se complace. Si tu pecado te ha dicho que no puedes más, que hasta ahí te vas a quedar, eso no es cierto. Dios te dice, yo vine para morir por ti, yo te doy libertad, te doy sanidad. Entonces, si ves qué clave es saber lo que Dios dice acerca de nosotros, porque las profecías nos definen quiénes somos, definen quiénes son nuestros hijos. Aunque veamos a nuestro hijo rebelde, nosotros vamos a declarar lo que Dios dice acerca de ellos. Amén. Entonces, las profecías nos definen. Las profecías también definen nuestro propósito, activan nuestro propósito, como Noé, quien construyó por una profecía. Dios le dijo que iba a venir el diluvio, que tenía que hacer un arca. Le dio propósito, le dio un destino. Él se ubicó, por 100 años estuvo construyendo esa arca. Hoy la pregunta es, ¿qué estás construyendo tú cuando recibes una profecía? ¿Te quedas paralizado sin hacer nada o simplemente te activas a lo que Dios te está diciendo, a ese propósito y ese destino? Entonces, también las profecías definen nuestra intimidad. ¿Por qué? Porque aunque vemos la palabra escrita en las Escrituras, vemos que esas profecías al final a quien nos llevan es a esa profecía viviente, es que es Jesucristo mismo. Jesucristo en medio de nosotros. Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, hacia Él nos llevan todas las profecías. Entonces, yo sé que recibimos bastante en esa pasión por Jesús, ¿sí o no? Pero Dios nos está recordando porque Él quiere que sigamos masticando esto. Él quiere que lo conversemos. Él quiere que nosotros lo meditemos, que lo oremos, que se quede sembrado en nuestro corazón y que dé un fruto al 100%. Entonces, hoy es tiempo que tenemos que responder a esas profecías. Hoy es tiempo que tenemos que responder como lo hizo Isaías. Y vamos a ver en Isaías 6:8, donde Isaías dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto que Dios nos ha dado? Hacemos como hizo Isaías, respondemos. Y me encanta porque en este encuentro, en esta visión que Isaías tuvo, y ahí lo pueden leer ustedes en todo el capítulo 6 de Isaías, cuando Isaías mira al Rey de Gloria en su trono alto y sublime, en medio de un sacudimiento político que él estaba viviendo, él viene una convicción del Espíritu a su corazón y él empieza a clamar, ¡ay de mí! Él empieza a decir, mi condición de pecador es tan grande que aún dice, ve la condición de sus labios y ve que sus labios son inmundos. Pero al mismo tiempo, Dios provee la limpieza a sus labios. Y yo creo que es lo que Él ha hecho a nuestras vidas a través de la sangre de Cristo. Él ve nuestra condición, hay mucho quebranto, pero Jesús murió en la cruz y dice, mi sangre es suficiente para limpiarte, para sanarte, para liberarte, y de esa manera tú puedas responder al llamado que yo tengo para tu vida. Entonces tenemos la sangre de Cristo que reconocemos nuestro quebranto, pero podemos responder a Él. Y después de que Isaías vio al Señor alto y sublime, vio su condición, vino un arrepentimiento genuino, pero él escucha al Señor y escucha esta conversación donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y ese es el momento, Isaías 6, en el que estamos, donde Dios nos está diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Nosotros como Isaías tenemos que ser sensibles a la pregunta que Dios nos está diciendo y tenemos que decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. No puedo, mi condición es débil,
Pero yo te digo, Señor, envíame a mí al llamado que tú me estás haciendo. Y vemos que hay diferentes asignaciones dentro del cuerpo de Cristo. Hay diferentes llamados. Hay diferentes dones y talentos que vemos dentro del cuerpo. Pero Dios nos ha constituido en diferentes lugares, en diferentes posiciones, y Dios nos ha puesto a su Espíritu Santo de nosotros para que respondamos y que en nuestra debilidad Él sea el fuerte, que Él se glorifique en medio de lo que no podemos hacer, pero que sí haya una respuesta en nuestro corazón y en nuestros labios donde le decimos al Señor: heme aquí, envíame a mí, allí en mi trabajo. Y no sé cuál sea tu profesión ni tu vocación. No sé si tal vez estás en una casa limpiando, en unas oficinas. No sé si tú estás tal vez construyendo. No sé si tal vez estás en la jardinería o están en oficinas, o si estás en tu negocio vendiendo. No sé dónde estás, pero allí el Señor quiere usarte. Allí el Señor quiere que tú resplandezcas con la gloria de Cristo. Allí Dios quiere que proclames el evangelio del reino. Allí Dios quiere usarte para traer salvación a tu familia, a tus hijos. Por ejemplo, a mí me encantan las abuelas, los abuelos me encantan, porque ellos pueden decir: ¿cómo yo a mi edad Dios me puede usar? Pero yo puedo ver que a esa edad su intercesión es tan clave y tan trascendente en sus generaciones. Entonces, donde quiera que tú estés de rodillas en tu cuarto clamando por lo que Dios ha puesto en tu corazón, o ya sea que estés proclamando el evangelio donde quiera que Él te haya puesto, ahí estás respondiendo al clamor que Dios está haciendo en este momento: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Porque nosotros somos la extensión de Dios en esta generación, en medio de esta generación transicional. Nosotros somos claves en lo que Él quiere hacer para nuestra generación. Entonces, ya no podemos vivir la vida como la hemos estado viviendo hasta ahorita. Es necesario que ocurra una metanoia en nosotros, una renovación de nuestra mente, donde sacamos lo viejo, ponemos lo nuevo y entramos a una nueva temporada. Nos despojamos de estructuras viejas y seguimos avanzando a lo nuevo que Dios está haciendo. Y yo sé que muchos de nosotros tal vez hemos experimentado dolor dentro de la iglesia o dolor dentro de la familia, y nuestro corazón tal vez se ha querido como detener, atascar en medio del dolor, en medio del resentimiento. Pero yo creo que Dios nos está diciendo: es tiempo que venzamos esa ofensa. Es tiempo que avancemos a lo que Dios nos está indicando. Es tiempo que salgamos de esa narrativa que nos ha detenido en el propósito y en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Es tiempo que veamos hacia el frente y no hacia atrás. Y por eso en Romanos 12, del 1 al 2 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, hoy la pregunta es: en medio de esta transición, ¿estás dispuesto a que tu mente sea renovada y a responder: Señor, heme aquí, envíame a mí? Amén. Si es así, yo quiero invitarte que te pongas de pie, porque juntos vamos a orar para responder con ese terreno fértil que va a dar un fruto al 100%, y vamos a creer que somos esa generación transicional donde tú y yo somos claves para lo que viene, porque Dios nos va a usar en esto. Así es que, ¿qué les parece si oramos? Si respondemos al Señor, a lo que Dios ha estado hablando en esta pasión por Jesús, y si respondemos a lo que Dios nos está recordando esta mañana. Amén. Entonces,